Hola, bienvenido, bienvenida a este podcast que se llama En el nombre de Jesús. Y aunque suene a un título súper religioso, es justamente lo contrario. Lo que vamos a explorar en este podcast es las buenas noticias de Jesús sin el lente religioso. Entonces, no te dejes engañar por el título si es que suena religioso, no lo es. La verdad es que la religión no le hace justicia a lo chido que es Jesús, a lo buenas que son las buenas noticias en realidad, que la etimología de la palabra evangelio viene de buenas noticias. Entonces, la intención de este podcast es explicar a Jesús más allá del ente religioso y en específico a personas que están pasando por un despertar de conciencia, personas que están pasando por una exploración de doctrinas filosóficas, espirituales, psicológicas, de todo tipo, que creo que me encontré ahí durante varios años de mi vida. Y es una audiencia que siento que tiene una sed muy bella de la verdad. Todo este fenómeno que está ocurriendo hoy en día con el despertar de conciencia, para mí es un indicador de la sed que tiene el ser humano por descubrir la verdad. Entonces es muy bello, por eso este podcast va en específico a las personas en esa audiencia que, que creo que muchas de las personas que están pasando o han pasado por un despertar de conciencia, incluyéndome, han sentido rechazo o repele a Jesús. Y lo triste es que en realidad el rechazo no es a Él, porque para rechazar algo hay que conocerlo verdaderamente primero. El rechazo viene por el dogma religioso que ha habido en las iglesias, que pareciera que no puedes hacer preguntas, que es un pecado hacer preguntas y que te tachan de hereje por las preguntas que llegas a tener, pero esta audiencia en particular tiene muchas preguntas y es muy bueno hacer uso de tu mismo intelecto y de tu mismo razonamiento y tu misma experiencia personal. Entonces quiero que sepan las personas en esta audiencia que Jesús no es quien sataniza las preguntas, al contrario, Dios te dio un intelecto hermoso que puedes utilizar. Entonces en este podcast así vamos a navegar la conversación. Vamos a explorar la revelación de la persona de Jesús a través del mismo intelecto y la lógica que Dios nos dio. Que sepamos que la razón y la fe no están peleadas, al contrario, la fe es como el papá de la razón y vamos a ver en este podcast por qué o en qué sentido. Entonces, si has sentido curiosidad de Jesús, sobre todo en estos tiempos que cada vez se ven más historias de personas que pasan del New Age a Cristo, pero al mismo tiempo no te sientes cómodo o cómoda con la respuesta sencilla de simplemente porque la Biblia lo dice. Así es porque la Biblia lo dice. Sin embargo, si ni siquiera confías en la Biblia, entonces no va a tener validez ese argumento, ¿verdad? Estás en el lugar correcto porque vamos a explorar más allá de las respuestas religiosas. Y vamos a empezar por este primer tema. Confiar en la vida es confiar en Dios. Que creo que al hablar sobre la confianza que le tenemos a la vida, abordamos la gran mayoría, si no es que todos los problemas que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque la vida en supervivencia que llevamos es la raíz de todos los problemas colectivos que tenemos, ¿verdad? La competencia entre seres humanos, el querer encajar, por ende moldear nuestra identidad, ponernos esta máscara social para encajar, manipular inconscientemente incluso la falsedad que hay eh, entre unos y otros, o incluso nosotros en relación a nosotros mismos, cuando no nos atrevemos a aceptar lo que somos o lo que en verdad quiere nuestro corazón, otra vez por querer encajar en algún grupo social, entonces nos movemos en falsedad y todo lo demás, la violencia que hay en el mundo, la discriminación, todos los problemas grandes tienen una raíz en común en la desconfianza hacia la vida. Tienen una raíz común en este instinto de supervivencia, de querer sobrevivir a toda costa sin importarme lo que sufra el que está al lado mío, ¿verdad? Este egoísmo tóxico que ha vivido la humanidad, este egoísmo colectivo. Entonces, esta desesperación que tenemos por sobrevivir por nuestros propios medios, que la mente tiene por tener todo el control,
es una evidencia de desconfianza en los demás y al final una desconfianza en la vida misma y en Dios. Entonces, como no confiamos en Dios, por eso sentimos que tenemos que protegernos, por eso sentimos que tenemos que competir para sobrevivir, etcétera. Entonces empezamos a vivir de acuerdo al miedo. El miedo es nuestro motor en la vida, en lugar de que sea el amor el motor de nuestra vida, en lugar de que sea el amor el que inspire nuestras acciones, el miedo es el que nos tiene actuando con esta desesperación por tener las cosas bajo control, por sobrevivir. Y aquí quiero hacer un paréntesis antes de elaborar un poco más sobre a dónde nos lleva el darnos cuenta de que la desconfianza en la vida es desconfianza en Dios y la desconfianza en la vida resulta en desconfianza en los demás, otra vez competencia, estar a la defensiva, violencia, etcétera. Y en este paréntesis quiero hablar sobre cómo un ateo, incluso alguien que no cree en Dios, pero un ateo sano va a creer en hacer el bien, ¿verdad? Y este hacer el bien, ejemplificado en su forma más exaltada, que sería hacer lo que diga el amor, ¿verdad? Hacerlo amoroso, porque tenemos en un lado del espectro el amor, las acciones inspiradas por amor, y en el otro extremo del espectro, las acciones motivadas por el miedo. Entonces, un ateo que busque hacer el bien va a empezar a encontrar que quiere que su motor sea el amor. Entonces, incluso un ateo que busca hacer las cosas por amor, un ateo que cree en el amor, la realidad es que ya está creyendo en Dios, aunque todavía no lo sabe, porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces, así como los fenómenos biológicos que ocurren en el cuerpo humano cuando estás enamorado no significan que el amor no exista, vaya, las explicaciones biológicas, fisiológicas que conocemos que ocurren en el cuerpo humano, esas explicaciones no significan que el amor no existe, ¿verdad? Cuando conocemos que si estoy enamorado, libero hormonas como la serotonina, la dopamina, hay una explicación científica detrás de lo que está ocurriendo cuando estoy enamorado, cuando estoy sintiendo amor. Sin embargo, no significa que el amor no exista, porque de pronto ya le encontré una explicación científica. No voy a decir, el amor no existe. Más bien, me sentí así porque liberé serotonina y dopamina al estar con esa persona. Entonces, el amor no existe. Más bien, todo fueron reacciones químicas en mi cuerpo. Sabemos que no. Simplemente es la explicación en la forma, ¿verdad? Pero lo que provocó esas sensaciones, esas reacciones químicas, en primer lugar, es el amor. Entonces no podemos decir que el amor no existe simplemente porque ya descubrimos una explicación científica a lo que ocurre en el cuerpo. De la misma forma con Dios, aunque tengamos todas estas explicaciones científicas de los fenómenos naturales y lo que ocurre en el cosmos, no significa que Dios no exista. Simplemente significa que ahora tenemos más lenguaje, más conocimiento y más herramientas para explicar la forma. Y aquí vamos a entrar a uno de los primeros conceptos que nos va a ayudar a entender más a fondo a Dios, y es la diferencia entre la sustancia y la forma, ¿ok? El amor es la sustancia, en este ejemplo que daba sobre los fenómenos fisiológicos en el cuerpo. El amor es la sustancia y las hormonas de la felicidad que está liberando mi cuerpo, la dopamina, la serotonina, eso es la forma, así es como se está manifestando en la forma, pero la sustancia es el amor. De la misma forma, Dios es la sustancia del universo. La misma palabra sustancia, en inglés substance, nos comunica que es aquello que está sub, por debajo, stands. Stand es pararme por debajo de todo lo que se está parando sobre esa base sólida, esa base que está por debajo de la existencia misma, sobre lo cual todo lo demás está parado, sobre lo cual todo lo demás está encontrando su soporte. Ese es Dios, Dios es sustancia. Entonces, ¿por qué la ciencia no alcanza a ver a Dios, no alcanza a corroborar la existencia de Dios? Porque la ciencia está utilizando herramientas construidas por la forma
que solo alcanzan a medir la forma. Ejemplo, un termómetro. Un termómetro que está construido por forma, por materia, solo puede medir la temperatura, que también es un fenómeno de la forma, de cuánta luz, cuánto calor, ¿verdad? Luz, fotones, eh, ondas de calor, temperatura, está midiendo. Entonces, no vas a poder encontrar a Dios a través de las herramientas científicas que solo pueden medir la forma, porque Dios es sustancia. Entonces, la sustancia solo se puede conocer a través de la sustancia misma. Las buenas noticias es que Dios puso sustancia en tu interior para poder conocerlo, que es tu misma conciencia, que es tu misma habilidad de sentir amor, y es empezar a conocer los terrenos de la esencia, esa esencia que eres antes de ser la identidad egoica que crees que eres. Pero me estoy adelantando mucho. En estos temas los vamos a ver en episodios próximos. Por lo pronto, lo que sí quiero que quede muy claro en este primer episodio es la diferencia entre sustancia y forma, y para esto quiero dar otro ejemplo que a mí me ha dejado las cosas muy claras, y es con la literatura. Entonces, en literatura, en trabajos literarios, conocemos la diferencia entre la sustancia y la forma, o fondo y forma. Que fondo, la palabra fondo también viene a confirmar lo que mencionaba en relación a substance. Sub, lo que está por debajo, es el fondo, ¿verdad? Lo que está por debajo, el piso sobre el cual todo lo demás está parado, posicionado, sobre el cual todo lo demás puede existir, es el fondo. Entonces, fondo y forma, o sustancia y forma, en un trabajo literario, la sustancia va a ser el mensaje que se está comunicando a través de ese escrito. Es la riqueza del mensaje lo que me comunica, e incluso lo que me hace sentir este mensaje, lo que provoca en mí, en mi interior. Esa es la sustancia de un trabajo literario, el mensaje mismo, la riqueza. La forma va a variar en muchas categorías distintas. Por ejemplo, la forma va desde la voz que utilizo, qué tono de voz utiliza el autor, qué tipo de palabras, qué sentido del humor utiliza el autor. Esa sería quizás la forma más cercana a la sustancia, porque es el estilo del autor. Sin embargo, nos podemos alejar un poquito más y ver temas más tangibles, como por ejemplo, qué tipografía quiso utilizar el autor también cuando empezó a escribir en su computadora. ¿Eligió Times New Roman o eligió Arial? Y si eligió Arial 12 o Arial 9 o Arial 15. Todas estas son distinciones de la forma. También podemos ver las diferencias en forma en un trabajo literario cuando vemos los párrafos, en qué párrafos quiso colocar qué mensaje el autor. Todas estas son características de la forma. También el formato, la misma palabra formato tiene la palabra forma, ¿verdad? ¿Qué formato voy a utilizar? Formato APA, formato MLA, para aquellos que hicieron ensayos en la universidad, igual que yo. Entonces, esta es la diferencia entre sustancia y forma. Podemos ver en este ejemplo de los trabajos literarios que la forma no podría existir sin la sustancia. Un escrito, un párrafo, una novela, no podría existir si no tengo un mensaje en primer lugar. Esa es la relación entre la creación misma, que es forma, y Dios, que es sustancia. Y el ejemplo de buscar a Dios a través de las herramientas científicas que tenemos es como querer encontrar la sustancia de un mensaje literario y nos enfocamos nada más en una palabra y a ver qué tipografía tiene esa palabra. Esta tiene Arial, tamaño 12, pero no encuentro el mensaje porque estoy clavado en la forma. Entonces estoy perdiendo de vista la sustancia, el mensaje completo. Así mismo es enfocarme nada más en las herramientas científicas para encontrar a Dios. La realidad es que estoy desenfocado. Mi enfoque está en la forma en lugar de estar en la sustancia. Ahora, volviendo al tema inicial sobre cómo confiar en la vida es confiar en Dios, y lo contrario también, desconfiar de la vida es desconfiar de Dios. Y ya reconocimos que esta es la raíz de todos nuestros problemas como humanidad. Sin embargo, ¿cómo confío en algo que no conozco?
No puedo confiar en algo o en alguien que no conozco. Sería muy sencillo decir que todos nuestros problemas se solucionarán cuando elijas confiar en Dios y ya, pero la realidad es que no podemos confiar en algo en lo que no conocemos. ¿Cómo voy a confiar en Dios si ni siquiera lo conozco? ¿Cómo voy a confiar en la sustancia de la vida si ni siquiera la conozco, si ni siquiera sé si es buena o mala? ¿Verdad? Y aquí es donde vienen todos esos temas de crisis existenciales en el ser humano. El nihilismo, esas actitudes de decir la vida no tiene sentido, no tiene significado, y el significado otra vez retomamos que el significado, el mensaje es la sustancia. Entonces, para verdaderamente empezar a confiar en la vida, tengo que atreverme a conocerla verdaderamente. Pero en este significado más profundo, que es conocer la sustancia de la vida misma. Y las buenas noticias, como decía hace ratito, es que nosotros tenemos sustancia en nuestro interior para conocer la sustancia que es Dios, para conocer a la sustancia de la vida misma. Y la realidad es que no hay ninguna otra forma. No puedo llegar a la sustancia a través de la forma. No puedo llegar a la sustancia a través de quedarme enfocado o obsesionado con un detalle nada más de el escrito literario, retomando la metáfora de hace ratito. Entonces, vamos a empezar a aprender qué significa conocer a la sustancia desde la sustancia que hay en mi interior. Y para esto nos sirve voltear a ver la palabra conocer. Otra vez, no puedo confiar en algo en lo que no conozco verdaderamente. Entonces, quiero conocer esa sustancia de la vida para saber si puedo confiar en ella. ¿Qué significa conocer algo? La palabra conocer tiene su raíz en la palabra gnosis, Gnosis, y una variación de esta raíz de la palabra conocimiento es la palabra ginoskomen, Ginoskomen, que hasta ahorita yo solo la he visto en la Biblia. La palabra gnosis es más popular. ¿Por qué? Porque se ha hecho popular a través de estos círculos que han estado en búsqueda de un despertar de conciencia, ¿verdad? Conciencia, conocimiento, gnosis, es un camino gnóstico. Y yo me encontré ahí durante muchos años, porque la verdad es que sí encuentras muchas respuestas a preguntas o incógnitas sobre la vida misma a través de la gnosis. Empiezas a entender fenómenos sobre el universo, fenómenos sobre la vida misma a través de tu mismo proceso gnóstico que no pudiste haber aprendido simplemente leyendo algo, porque es un conocimiento más allá de la mente, no es un conocimiento que se pueda memorizar leyendo un libro y listo, sino que es el tipo de conocimiento que traspasa o penetra tu misma experiencia, tu mismo proceso consciente, tu misma razón, y a través de la experiencia es que tomas este conocimiento gnóstico, donde no hay duda porque es más allá de la mente. Entonces, esta palabra gnosis es más popular en estos círculos del despertar de conciencia. Sin embargo, la palabra ginoskomen, yo la verdad es que nunca la había escuchado hasta que empecé a leer la Biblia. Y quiero platicarles de las primeras cosas que me enseñó Jesús cuando empecé a relacionarme con él, es precisamente la diferencia entre estos dos estilos de conocimiento, que me lo explicó incluso antes de ponerle una palabra, incluso antes de saber que ginoskomen, la palabra ginoskomen existía. Y lo que me explicó Dios fue, cuando apenas estaba permitiendo este encuentro con Jesús, yo estaba acostumbrada a un camino gnóstico, de la gnosis, como les platico. Y lo que me decía Dios es, has intentado conocerme, porque querer conocer el todo, el universo, es querer conocer a Dios. Entonces me decía Dios, has estado intentando conocerme a través de la gnosis, y eso equivale a querer conocer a alguien y en lugar de abrirte a la conversación con esa persona y abrirle tu corazón y permitir que esa persona te abra su corazón, prefieres hacerle una lobotomía para ver cómo está cableado su cerebro, para ver cuáles son sus patrones neuronales, para ver cuál es la explicación lógica
detrás de esa persona y ver cuál es el cableado de la forma que lo constituye y darle una explicación a la persona. Y es una forma súper fría de querer conocer a Dios, de querer conocer el todo. Querer darle esta explicación al logos, a la lógica detrás del cosmos. Esa es la gnosis. A diferencia de el abrirte a conocer a una persona a través del intercambio, de una amistad, de abrirle tu corazón y que esa persona te abra su corazón, ahí hay un intercambio más íntimo de amor. Esto es ginoskomen. Esta es la forma de conocimiento que involucra el amor, el abrirnos a conocer a Dios a través de esta sustancia que es el amor mismo y tener un intercambio amoroso, en lugar de buscar conocerlo a través de la gnosis, de la conciencia, que es querer tener todas las respuestas y querer entender todo el logos detrás del universo. Y cuando entendí esto me recordó a una frase de Rumi. La leí en algún libro de Rumi, no recuerdo cuál, pero dice que hay dos caminos hacia la iluminación. Uno es más doloroso que el otro. Estos dos caminos son el camino de la conciencia y el camino del amor. Y habla sobre cómo el camino de la conciencia es el más doloroso. Y así me tocó a mí. La verdad es que cuando llevaba un camino gnóstico, sí era muy doloroso porque era querer conocer cada vez más y sí tenía muchas respuestas, conocía muchos de los secretos del universo, del cosmos, de la fibra tiempo-espacio, etc. Sin embargo, mientras más conoces, se abren puertas cada vez más complejas y eventualmente te das cuenta de que no conoces nada. Mientras más sabes, más te das cuenta de que no sabes absolutamente nada. Entonces tienes entendimientos más complejos, hay preguntas más complejas para las cuales no tienes la respuesta y es un camino bastante doloroso. En cambio, Dios nos invita a conocerlo a través de ginoskomen, que es de sustancia a sustancia, de amor a amor, que es la sustancia verdadera del universo. Y el tema con la sustancia, que es amor, es que no se puede entender lógicamente. Entonces, si seguimos exhaustivamente este camino gnóstico, con gnosis, eventualmente nos topamos con que el amor no tiene una explicación lógica, simplemente es. Entonces, la sustancia no se puede entender lógicamente, solamente se puede conocer. Y esta palabra conocer ahora la estoy aplicando como en el inglés meet. When you meet someone, cuando conoces a alguien cara a cara, la sustancia solamente se puede conocer, puedes tener un encuentro con el amor, no un conocimiento lógico, racional. Y para que tenga un poquito más de sentido esta afirmación sobre cómo el amor, y otra vez Dios es amor, no se puede conocer nada más mentalmente, sino que tienes que tener un encuentro con él de corazón a corazón, funciona tener este ejemplo en mente sobre cómo no es lo mismo conocer a alguien mentalmente simplemente porque sabes que existe. Por ejemplo, la persona que estaba en la misma prepa que tú, pero nunca hablaste con esa persona, simplemente era amigo de tus amigos, entonces sabías que existía esa persona. No puedes decir que conoces a fulanito, que es amigo de tus amigos, si no lo has conocido personalmente, de individuo a individuo, directamente. No conoces verdaderamente a fulanito si simplemente sabes que existe. Lo conoces hasta que tienes un encuentro con él, hasta que empiezas a conversar con él, hasta que empiezas a abrirle tu corazón y permitir que él también te abra su corazón y que haya una amistad de por medio. Ahí ya conociste a fulanito, no nada más porque sabías que existía y porque entendías racionalmente su existencia. Es igual con Dios. Te invita a un encuentro personal, de sustancia a sustancia. Y estas son las buenas noticias del Evangelio, que sí es posible tener este encuentro con Dios. No es solo posible, sino que es para lo que fuimos creados. Es lo que hacemos cuando estamos en nuestra esencia, cuando nos dejamos fluir desde nuestro espacio más libre. Tenemos este encuentro íntimo con Él. De esto se trata el verdadero Evangelio, las buenas noticias de Jesús. Y sí, el Evangelio suena a una locura. Y sí lo es. Y es así intencionalmente. ¿Por qué? Porque su función es que la mente
deje de buscar entenderlo todo y por fin suelte el control. Y al mismo tiempo, nace una humildad al aceptar que nuestro intelecto no lo va a entender todo. Nuestro intelecto nos va a apuntar hacia Dios, porque todos los caminos apuntan hacia Él. Sin embargo, va a llegar un momento donde no podemos tener este encuentro con Él, cara a cara, frente a frente, de corazón a corazón, sentir este amor para el cual fuimos creados, si sigo buscando entenderlo todo. Y aquí es donde la razón se sienta en humildad para aprender sobre las formas de la fe. Otra vez, la fe no está peleada con la razón. La fe es como el papá de la razón. La fe le explica a la razón con formas que la razón pueda entender. Sin embargo, la fe simplemente sabe. Es una madurez distinta. Y al mismo tiempo, la fe no censura las preguntas. Entonces, vamos a seguir explorando en los siguientes episodios más temas sobre Dios, la vida, Jesús, desde este enfoque que no sataniza las preguntas, que al contrario invita a la reflexión. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima.